Comenzamos entonces con el tema de hoy. Durante 3 jueves vamos a estar hablando de este tema. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hace falta hacer mucho para perder lo más importante. Si uno se preguntara, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que algo se eche a perder? ¿Qué tenemos que hacer para que algo se destruya? Una casa, un auto, un jardín, un trabajo, una relación de amistad, un matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer para que se eche a perder? ¿Qué tenemos que hacer para que se destruya? Bueno, no hay que hacer mucho. Simplemente descuidarlo. Descuidar. Simplemente eso. Descuidar significa abandonar, significa dejar de lado, significa no cuidar, significa desidia, significa dejadez, significa negligencia, falta de aplicación, falta de diligencia. Ahora déjeme decirle, justamente esto es lo que muchos hoy están haciendo con su salvación. Muchos creyentes, muchos cristianos están haciendo justamente esto con su salvación. La están descuidando, están practicando la desidia con su salvación, la dejadez, la negligencia, el poco cuidado o el ningún cuidado de su salvación. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 2, versículo 2 al 4, y vamos a estar durante estos 3 jueves en la carta del apóstol a los Hebreos. En el capítulo 2, verso 2 dice al 4, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El argumento del autor de Hebreos es por comparación. ¿Qué está diciendo él? Si los que en la antigüedad estaban relacionados con Dios, de acuerdo al antiguo pacto de la ley, y ellos, estando relacionados con Dios a través de ese pacto, el pacto de la ley, ellos desobedecieron a Dios, desobedecieron la palabra de Dios y fueron juzgados. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cómo Dios va a actuar con nosotros? Que hemos recibido una revelación mayor que ellos. O sea, si Dios fue severo con ellos, está diciendo el autor, que recibieron la ley por medio de ángeles, dice el autor. Pero el pueblo de Israel desobedeció la ley de Dios, desobedeció la palabra de Dios. Dios será mucho más severo con su juicio con nosotros, que desobedecemos el pacto del Evangelio, que a diferencia de ellos, fue intermediado a nuestro favor por medio de Jesucristo, que es mucho mayor que los ángeles, por medio de los apóstoles de Cristo, que escribieron la palabra de Dios y predicaron este Evangelio, y por medio del Espíritu Santo, que hizo milagros confirmando que esta palabra que estamos escuchando, que este mensaje que escuchamos, este mensaje de salvación, el Evangelio, es real. ¿Quién de nosotros no podemos decir, los que somos cristianos, los que somos creyentes, que hemos entendido y comprendido el Evangelio de salvación por medio de Jesucristo? ¿Quién de nosotros no podemos decir que hemos leído las palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento y hemos creído en esas palabras? ¿Y quién de nosotros no puede decir que ha visto milagros y que ha recibido también milagros en su vida? Ahora bien, si ellos, los del antiguo pacto, fueron severamente castigados por Dios, porque ellos en su descuido desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron a Dios, cuánto más severo, eso dice el autor de Hebreos, cuánto más severo será el castigo para con nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y acerca de esto quiero hablar esta noche. Espero que soportes esta hora hasta las 9, ¿sí?
en el buen sentido soportarlo, estas verdades que vas a escuchar. Pero yo creo que Dios nos va a hablar, creo que Dios nos va a confrontar con la actitud con la que hoy estamos caminando en nuestra vida cristiana. A ver, en primer lugar, déjenme hablar un poco de los destinatarios de esta carta. Dice que está escrita a los hebreos, se llama carta a los hebreos. Eran hebreos cristianos, judíos, era cristiano de trasfondo judío, hebreo. Hebreos, de raza judía, ¿sí? Que al convertirse al evangelio de Cristo, obviamente recibieron mucha persecución y sufrieron muchas tribulaciones, pero tenían su esperanza en que el Señor Jesucristo volvería pronto y los rescataría. Entonces le confiscaron sus bienes, le expropiaron sus casas, quedaron en la calle, en la miseria, en la ruina. Pero dice el apóstol que escribió Hebreos, iba a decir Pablo, no sabemos quién fue el autor de Hebreos, en el capítulo 10, que toda esa pérdida ellos la sufrieron con gozo. Pero pasados algunos años, no muchos, ahora están de nuevo bajo persecución. El Señor Jesucristo no había venido a buscarlos todavía, no vino de hecho todavía el Señor Jesús a buscar a la iglesia, que ahora están enfrentando ellos una persecución más severa. Están bajo una presión más severa. Y estando bajo una presión más severa, ellos se sienten tentados en volver atrás. ¿Qué era volver atrás? No era abandonar a Cristo del todo. No. No era, rechazar el Evangelio, despotricar de Dios, renegar de Dios. No era eso. No era ir y tirarse de cabeza en el pecado. No era eso. La tentación en la que ellos estaban cayendo era de dejar de ser sinceramente fieles en su compromiso con seguir a Cristo y a nadie más. Y obedecer a Cristo y obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos y obedecer los mandamientos que los apóstoles de Cristo nos dejaron en el Nuevo Testamento. Ellos estaban empezando a deslizarse. Estaban empezando a poner su confianza en otras, a buscar la seguridad en otras cosas. Ya Cristo parece que no les alcanzaba. Estaban bajo tanta presión que decían, bueno, Cristo sí, lo amamos, lo queremos, creemos en Él, pero no nos alcanza. Para esta situación tenemos que buscar seguridad en otra cosa. A ellos se les escribe esta carta porque estaban volviendo atrás de su sincera fidelidad a Cristo. Su compromiso con Cristo ya no era el del principio. Lo que hoy está pasando a muchos a muchos cristianos creyentes, valga la redundancia, porque hay cristianos que no son creyentes y creyentes que dicen ser cristianos y no lo son. Hay que aclarar hoy todos los términos. Hoy, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, muchos también están cayendo en esta tentación de dejar su compromiso fiel con Jesucristo. Y vamos a ver cómo le sucedió a ellos y cómo está sucediendo a nosotros hoy en este tiempo. El corazón, las advertencias, mejor dicho, del autor de Hebreos es en contra de la decadencia espiritual, en contra del abandono, de la sincera fidelidad y única fidelidad solo a Jesucristo, solo a su palabra y a nadie más. Y déjeme decirle, gente, es la eterna lucha de los pastores, de nosotros los pastores, la eterna lucha. ¿Cuál es la eterna lucha? Nosotros que queremos ganar el mundo para Cristo, queremos llegar a las naciones con el Evangelio de Cristo, queremos evangelizar nuestra ciudad, queremos ganar almas para Cristo, queremos que el reino de Dios se extienda en las naciones de la tierra. O sea, en otras palabras, tenemos ese ímpetu, esa iniciativa de querer avanzar, de querer ver la iglesia crecer. Pero a la vez que nos lanzamos en ese sentido a cumplir con la gran comisión, a cumplir con la tarea que Dios nos encomendó como iglesia, al mismo tiempo tenemos que luchar internamente en la iglesia. Tenemos que luchar a brazo partido en la iglesia para evitar la decadencia espiritual. Porque déjeme decirle, lamentablemente, la tendencia en la vida de los cristianos en este tiempo, y la verdad, quizás exagere, pero me parece que no es una exageración. No es una exageración, porque si uno lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta de esta verdad.
que la tendencia a la decadencia espiritual es lo más normal en la iglesia. Es lo más normal, tristemente, es lo más normal en la vida de los creyentes. Si nosotros dejamos a los creyentes, dejamos a un cristiano, lo dejamos a sus decisiones, lo dejamos a que él gestione su propia vida cristiana, su propia vida espiritual, a que él siga a Cristo a su manera, a que él siga a Cristo como le parece que tiene que seguir a Cristo, como está convencido que tiene que seguir a Cristo, la tendencia es a la decadencia espiritual. No me cabe la menor duda. Aún congregaciones enteras tienen la tendencia a la decadencia espiritual. Sino porque de las 7 cartas que Cristo le escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis, 5 cartas es un llamado al arrepentimiento y que la iglesia vuelva al primer amor, con Cristo. Y cuando hablamos de esas cartas, estamos hablando entre el año 70 y 90 después de Cristo. O sea, no hayan pasado 70 años que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, que Cristo había venido y que Cristo había resucitado. No habían pasado 40 años, mejor dicho, que ya el apóstol Pablo tiene que escribir la carta a los Gálatas para advertirles que se estaban desviando de la fe. La carta a los Hebreos, las 7 cartas de las iglesias en Apocalipsis, no habían pasado 40, 50 años que las iglesias estaban desviando, estaban decayendo en su vida espiritual. ¿Por qué piensan que Pablo tiene que escribir las cartas que escribió en Primera de Corintios, Segunda de Corintios? Son cartas para corregir a la iglesia, para corregir a los creyentes, para despertar a los creyentes. ¿Saben por qué? Porque la tendencia, hermanos, si vos pones en pausa tu vida espiritual, si vos pones en cuarentena tu vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual tiende, lamentablemente, por nuestra propia pecaminosidad y por nuestra propia carnalidad, tiende, si la dejamos, ¿no? Si la dejamos así, como una plantita guacha, ¿no? Tiende a la decadencia, tiende a marchitarse. Y ahora, algunos dirán, no, eso no es posible, eso no es verdad. La Biblia dice que iremos de poder en poder, que el hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior se renueva. Claro, cuando te congregás, cuando estás escuchando la palabra de Dios, cuando estás orando y estás orando por tus hermanos y tus hermanos oran por vos, cuando estamos ministrándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, animándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos, visitándonos, aconsejándonos unos a otros. Entonces, claro, cuando estamos evangelizando, cuando estamos haciendo obra misionera, cuando vamos y estamos discipulando a alguien, entonces el fuego se mantiene encendido. Pero cuando todas estas cosas desaparecen, como han desaparecido en estos últimos 5 o 6 meses, a ver, no me vengan que ahora estamos más espiritual que antes, que hoy estamos en casa más oradores que antes, que hoy estamos en casa más lectores de la Biblia que antes, más evangelizadores que antes, a otro perro con ese hueso. Porque no funciona la vida espiritual así. La vida espiritual del creyente se vive en comunidad. O sea, cortás una rama de la vid y la rama se seca. Entonces, la carta a los hebreos es una advertencia en contra de la decadencia, cosa con la que los pastores luchamos. El otro día hablaba con un colega, con un amigo, colega y amigo, que nosotros solemos en la reunión de pastores, yo les cuento esto, queda entre nosotros, no van a contar que yo cuento esto que a veces hablamos entre los pastores. Que siempre tenemos una frase nosotros entre los pastores, ¿y cómo va? ¿Todo bien? Vengo de hacer una visita. ¿Y cómo te fue? Una bendición. Y se levanta uno y se cae otro. Esa es la realidad del trabajo nuestro pastoral. Es la realidad. ¿Por qué? Justamente, si no se apacienta las ovejas, si no se alimenta las ovejas, si no se pastorea las ovejas, si no se edifica las ovejas, si no se ministra a las ovejas, amonesta, fortalece, corrige, exhorta, disipula a las ovejas, como todos sabemos, ¿no? Las ovejas son animales torpes, todos somos ovejas. Y habla de nuestra necesidad que tenemos de ser pastoreados y de andar en rebaño. Oveja que se aparte del rebaño, se la come el lobo. Y esta es la realidad que se está viviendo hoy. La tragedia es que no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. A ver, yo sé que algunos se fundamentan, pero pastor, yo
levanté mi mano un día, le entregué mi vida a Cristo para toda la vida. Yo quiero decirte algo. Según lo que enseña la Biblia, la salvación no se vive porque uno tuvo un momento de fe en el pasado. O sea, vos no sos salvo porque un día en una campaña levantaste la mano o en el templo hiciste una oración o porque escuchando la radio le entregaste tu vida a Cristo. O sea, nadie es salvo porque tuvo un momento de fe en el pasado. Nadie. La Biblia habla, un ejemplo, Moisés. Moisés, nadie puede dudar que Moisés fue salvo. Pero ¿cuál fue la característica de Moisés? Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Aun cuando Dios lo disciplinó y le dijo, vos no vas a entrar a la tierra prometida, él siguió siendo fiel. En la obra de Dios, en la casa de Dios, que era el pueblo de Israel en el desierto, él siguió siendo fiel a Dios. Porque la fe sin fidelidad es nada. Es nada. No existe una fe sin fidelidad. Moisés fue fiel. Un hombre de fe. Bueno, ¿cómo se evidenció esa fe? Fue fiel en toda la casa de Dios. Ahora bien, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice estas palabras, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, nosotros los creyentes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a todos los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, corramos. La vida cristiana es un constante correr, 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 correr. No dice caminar, no dice sentarse, no dice descansar, no dice tomarse licencia, dice correr, correr. Corramos con paciencia. La carrera, la vida cristiana es una carrera, no es una carrera de jueguito de computadora, que la podés poner en pausa y después la seguís. La carrera de la vida cristiana no la podés poner en pausa y después seguís. Es una carrera que se corre todo el tiempo, es una carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr esa carrera? Puesto los ojos en Jesús. Y escuchen, el autor de Hebreos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 2, solamente ahí, hasta ahí, en realidad es toda la carta, pero solamente hasta ahí, 18 veces nos dice quién es Jesús. Capítulo 1, verso 1, ¿sí? Hasta el capítulo 3, verso 2, pocos capítulos, 3 capítulos, 2 en realidad. Capítulo 3, verso 2, no es todo el capítulo completo. 2 capítulos, en 2 capítulos solamente, 18 veces nos dice quién es Jesús. En el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Y los primeros 2 capítulos, 18 veces nos dice quién es Jesús. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta a Jesús para no descuidar nuestra salvación, para no descuidar nuestra vida espiritual? Que es lo mismo que decir no descuidar nuestra salvación. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta a Jesús? ¿Por qué? Porque la salvación, gente, la salvación se vive a la luz de quién es Él. La salvación no es solamente una cosa. La salvación es una persona y se llama Jesucristo. La salvación, la vida cristiana se vive a la luz de quién es Él. En la vida cristiana, todo, repito, enfáticamente, todo en la vida cristiana se vive y gira alrededor de Jesucristo. Nada, nadie es más importante que Cristo si sos cristiano. Si sos cristiano, toda tu vida gira alrededor de Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, yo amo a Jesús, yo quiero a Jesús, me encanta Jesús, lo adoro a Jesús, lloro con Jesús, hablo con Jesús. Bueno, tener en cuenta a Jesús y que la vida cristiana gire alrededor de Jesús significa que la vida cristiana gira alrededor de las enseñanzas de Cristo en los evangelios, alrededor de sus enseñanzas y de la extensión de las enseñanzas de Cristo, la ampliación de las enseñanzas de Cristo por medio de los apóstoles. Toda la vida cristiana gira alrededor de lo que Cristo enseñó, lo que dijo el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y el omega. Él es el principio en todo. En todo, en la vida, Él es el principio. ¿Qué significa?
que para la vida matrimonial Él es el principio, es lo principal. En la relación con los hijos, en el trabajo, en el uso, en el manejo del dinero, en la vida sexual, en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas, en el cuidado del cuerpo, en todas las áreas, es la cuestión de la política, la economía, en todas las áreas de la vida. Él es el principio, Él es primero, y también es la omega, Él es el final. Todo es para Él, todo es por Él, y todo es para la gloria de Él. Por eso, gente, la vida cristiana, en la vida cristiana, en la vida salva, en la vida de salvación, ser salvo significa que Cristo lo gobierna todo en tu vida, lo modifica todo en tu vida, lo cambia todo en tu vida, lo moldea todo en tu vida, y de lo que Él dice, piensa, opina, enseña, declara, reprende, depende toda mi vida, y manejo mi vida de acuerdo a Él. Por eso salvación, hermanos, es mucho más que lo que pensamos que es la salvación. La salvación es una persona, es Jesucristo. Es una relación con Él. Y como toda relación, no es automática. Y tampoco es estática. O sea, la relación con Cristo no se puede poner en pausa. No se puede poner en cuarentena. No te puedes tomar licencia de tu relación con Jesucristo. La realidad es esta. Hoy estás más cerca o más lejos de Cristo. ¿Cómo es tu relación hoy con Jesús? No me cuentes cómo fue tu relación con Cristo el día que te entregaste a Él. Bárbaro, espectacular, te felicito, me alegro. Yo no me olvido tampoco del primer día que Cristo me salvó, que Cristo me encontró. No me olvido de ese día, pero no vivo de ese día. No puedo vivir de ese día. La pregunta es, ¿cómo es mi relación con Cristo hoy? Porque hoy estoy más cerca o más lejos de Él. Entonces, en la carta a los Hebreos, ¿qué tenemos? 6 advertencias para los creyentes. Vamos a ver 2 solamente nosotros. Nos queda media hora. A ver, estamos hablando acerca de cómo hacer para perder lo más importante. Y obviamente lo más importante es la salvación. ¿Sí? La salvación. Estoy diciendo que la salvación se pierde. Esperame hasta el final y te voy a explicar lo que creo con respecto a esto. Por eso esta serie se llama ¿Cómo escaparemos nosotros? Advertencia. Ahora, ¿por qué advertir? Es una buena pregunta. ¿Por qué escribir una carta con advertencias? Con 6 advertencias. Una carta larga, 13 capítulos. 6 advertencias. Hoy vamos a ver 2. ¿Por qué advertir? Bueno, en primer lugar, hay 3 razones. En primer lugar, para que estés atento. Para que estés atento. En segundo lugar, para que hagas algo al respecto. Por eso, advertir. Y tercero, para que no te sorprendas cuando suceda. Para eso sirve una advertencia. Cuando se te advierte de algo, o se te advierte de alguien, es para que estés atento, es para que hagas algo al respecto, o es para que no te sorprendas cuando eso te suceda. Primera advertencia. Cuídate de no resbalarte en el pecado. Cuídate de no resbalarte en el pecado. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos, que nos resbalemos, no sea que perdamos el rumbo. Si me preguntan a mí, aunque no sé si me preguntan, pero una pregunta retórica. Si me preguntan a mí, yo creo que la iglesia no hemos estado, los pastores y la iglesia, las iglesias, no hemos estado a la altura de esta crisis de la que todavía no hemos salido. Yo creo que en medio de esta crisis hemos perdido el rumbo, no me quepa la menor duda. No me quepa la menor duda de que nos ha pasado justamente esto. Lo peor de todo es que no nos dimos cuenta. La mayoría no lo percibe. Acá dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado de nuestros pastores. Y yo me hago cargo de mi congregación, de lo que le predico a mi congregación. En este caso yo
No sé si dar el mismo consejo a todo el mundo, no sé qué se predica en otras congregaciones, pero con respecto a mi congregación yo tendría que decir que tenemos que ser más diligentes en prestar atención mucho más a lo que se nos ha predicado desde el púlpito de nuestra congregación. No sea que nos deslicemos. A ver, gente, nadie se tira de cabeza en el pecado, nadie, sino que se deja llevar al pecado sin darse cuenta. Ejemplo, Sansón. Sansón no fue y se tiró de cabeza en los brazos de Dalila, la filistea, que lo terminó vendiendo. No, primero se casó con una mujer fuera de su pueblo, con una filistea también, no conocemos su nombre. Era de Timnat, así era, Timnatea era ella. Y le dijo a los padres, porque era la costumbre que los padres tenían que tomar la esposa para su hijo, comprarla. Y Sansón le dice a sus padres, quiero esa mujer por esposa. Y los padres le dijeron, Sansón, tenés tantas paisanas en el pueblo, tan bonitas y tan lindas. Elegiste una paisana, ¿cómo te vas a unir en yugo desigual con una pagana, con una incrédula? Sansón dijo, no me importa eso, a mí me gusta y punto. Y se casó con la filistea de Timnat. Consecuencia, una tragedia ese matrimonio. Ella murió incendiada con toda su casa y con toda su familia paterna y materna. Sansón quedó viudo. Al poco tiempo, Sansón, visitando una ciudad, vio una prostituta y el hombre fue y se enredó con ella. Volvió ahí el hombre débil, sí, se deslizó y se fue a acostar con la prostituta. Pero no satisfecho con esto, visitando otra ciudad, conoció a Dalila, y ya sabemos la historia. Dalila fue su perdición. Pero, como siempre, que él había zafado de sus enemigos todo el tiempo, cuando Dalila lo despertó después de haberlo emborrachado y de haberlo pelado, porque ese pelo largo no tenía poder, sino que el pelo largo representaba su compromiso inquebrantable con Dios, su pacto inquebrantable con Dios. Él, al revelarle el secreto y al serle cortado el pelo, la señal de su compromiso y su pacto con Dios, perdió su fuerza. A ver, no es que perdió su fuerza. Cuando Dalila lo despierta y le dice, los enemigos están encima tuyo, los filisteos te van a atrapar, Sansón pensó, voy a zafar, como zafé las otras veces. Pero dice el texto que Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Ni se dio cuenta Sansón cuando Dios lo dejó. Ni se dio cuenta. Y ahí terminó de caer en el pozo más profundo del pecado y la desesperación. Nadie se tira, ningún cristiano se tira de cabeza en el pecado, sino que se deja llevar por el pecado de a poco sin darse cuenta, como Sansón. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. No hace falta hacer mucho para esto, gente. No hace falta más que descuidar tu compromiso con Jesucristo. No hace falta más que eso. Es como el anillo, ¿no? El anillo. No es mi caso, porque el anillo me queda justo, pero me acuerdo cuando tenía un anillo un poco más holgado. Las veces que lo perdía y lo tenía que andar buscando. Lo peor que cuando lo perdés al anillo, no te das cuenta. Esa es la palabra que usa el autor de Hebreos en el capítulo 2, verso 1. No sea que nos deslicemos, como cuando se cae el anillo y no te diste cuenta. Lo mismo le está pasando a muchos con su vida cristiana, con su vida espiritual. A muchos le está pasando lo mismo con su salvación. Se están deslizando y no se están dando cuenta. Ahora, pregunto, ¿Dios va a pasar por alto ese desliz? Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si los antiguos del antiguo pacto fueron juzgados severamente por Dios, ¿cuánto más nosotros, que hemos recibido millones de veces más revelación, conocimiento y gracia que la que ellos recibieron? ¿Cómo escaparemos nosotros? Segunda advertencia. Cuídate de no endurecerte. Cuídate de no endurecerte. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 12. La Biblia dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón,
como sucedió. No va a ser la primera vez que a los creyentes se les endurece el corazón. Como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, dice Dios, jamás entrarán en mi reposo. Conclusión, el autor de Hebreos dice, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Escuchen, cuando no se obedece lo que nos manda hacer la palabra de Dios, el corazón se endurece. Se empieza el proceso de endurecimiento del corazón. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios endureció el corazón de Faraón. Pablo también habla de esto en Romanos capítulo 9. Que Dios endureció el corazón de Faraón. La pregunta es esta. ¿Qué hizo Dios para endurecerlo? La respuesta, nada. Nada. Con el solo hecho de que Dios deje de influenciar un corazón, de tocar un corazón, ese corazón empieza a endurecerse. Es así. No hace falta que Dios haga gran cosa para que el corazón de alguien que dice que es creyente se empiece a endurecer. Dios no tiene que hacer nada. Simplemente dejar de influenciar ese corazón, dejar de tocar ese corazón. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón fue tocado por Jesucristo? Que fue confrontado por Jesucristo, que fue reprendido por Jesucristo, que fue consolado por Jesucristo, que fue amonestado por Jesucristo, que fue fortalecido por Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez? No que oraste, no te estoy diciendo eso. No cuándo fue la última vez que leíste la Biblia. No. Ni te digo ni te pregunto cuándo fue la última vez que mandaste un versículo bíblico por WhatsApp. No. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón de verdad fue conmovido por el Señor Jesucristo? Si hace mucho, yo estaría asustado. Porque lo normal en la vida de un creyente es que el Señor esté influenciando tu corazón, ya sea para reprenderte o ya sea para consolarte, ya sea para que sientas su ausencia y lo extrañes, o ya que sientas su favor, su cuidado, sus mimos y te sientas, ¿cómo decirlo? Quizá la palabra no es muy bíblica que digamos, pero como mimado por el Señor Jesucristo, como en los brazos de Jesús. Cualquier desobediencia endurece el corazón, lo empieza a endurecer. No es una desobediencia y el corazón se vuelve de piedra, no, el corazón se vuelve de piedra con pequeñas desobediencias. Y la desobediencia es hermana de la incredulidad. Por eso cuesta creer. ¿Por qué no cuesta creer muchas veces? Porque habla de un proceso de endurecimiento del corazón. ¿Cuántas veces Jesús le reprendió a sus discípulos diciéndole, porque les costaba creer, y Jesús los reprende y les dice, ¿todavía tienen endurecido el corazón? ¿Todavía no entienden? Hebreos 3:12 al 19 dice, mirad hermanos, mirad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, adviértanse los unos a los otros cada día. Por eso pienso, ¿no? Creo esto con todo mi corazón, porque es lo que la Biblia enseña. Esto de no estar congregándose por 6 meses es mortal para la vida espiritual de los cristianos. Es mortal. Las secuelas que va a dejar estos 6 meses, ¿sí? Nos va a costar años remontarla. Años remontarla. Porque la Biblia dice que para que el corazón no se vuelva incrédulo, le está hablando a los hermanos, mirad hermanos, punto. Le está hablando a cristianos.
Fíjense, cuídense de que no haya entre ustedes, en ninguno de ustedes, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, para alejarse de a poco del Dios vivo. Antes, adviértanse los unos a los otros cada día, dice. Cada día. Ahora, ¿cómo nos advertimos? ¿Cómo nos exhortamos? ¿Cómo nos amonestamos si no estamos juntos? Si no estamos juntos. Entre tanto que se dice hoy, mientras tenemos hoy el presente, que es lo único que tenemos, porque, a ver, especulamos con el futuro, sí, ya va a pasar, sí, algún día, sí, ya va a venir, ya especulamos con el futuro. No tenés el futuro. El futuro no existe. La única cosa que tenés es el presente. ¿Y por qué dice que tenemos que advertirnos, exhortarnos, amonestarnos unos a otros cada día, mientras estamos en el presente, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado? Gente, el pecado es engañoso. Y nosotros no somos más astutos, no somos más sabios, no nos confiemos tanto. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Porque somos hechos participantes de Cristo y seremos parte del reino de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo que decía hace un rato, no se vive la vida cristiana por un momento de fe que tuviste ayer, sino que ese momento de fe que tuviste ayer lo mantenés firme hoy y lo mantenés firme hasta el final, hasta que Cristo nos venga a buscar. Solamente así yo puedo estar seguro de que voy a ser parte del reino de Cristo. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la palabra, lo provocaron a Dios? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? A ver, los que fueron liberados por Dios de la esclavitud, esos mismos después provocaron a Dios, endurecieron su corazón contra Dios. Los que fueron liberados, los que fueron salvados, sí. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A ver, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo, hermanos, miren lo que Dios hizo con esa generación. Murieron todos en el desierto. Y el autor de Hebreos dice, y pensamos nosotros que tenemos una mayor revelación, una mayor gracia y más conocimiento que ellos, que vamos a escapar, que Dios va a ser menos severo con nosotros. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eran creyentes, se volvieron incrédulos. Decir creo y no obedecer los mandamientos de la palabra de Dios, lo mínimo es hipocresía. Lo mínimo. Es una contradicción. Es un insulto a Dios. ¿Acaso Dios no puede distinguir entre la fe viva y la fe muerta? ¿Acaso Dios no puede distinguir entre la fe real y la fe falsa? Quizás vos me digas, pastor, mi fe está viva. Dios conoce mi corazón. A ver, la fe es algo activo, no pasivo. Nadie se salva por las obras, por hacer obras buenas. Nadie. La salvación es por la fe. Pero la fe viva, la fe verdadera, es activa. Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel presentó un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham presentó a su hijo en sacrificio. Por la fe, Moisés abandonó Egipto y liberó al pueblo de Israel. Por la fe, David derrotó al gigante. Por la fe, Daniel enfrentó a los leones. Por la fe, hicieron esto. Por la fe, hicieron. Apagaron fuegos impetuosos, se hicieron fuertes en batalla, evitaron filo de espada. La fe es algo activo, no es pasivo. Esa es la diferencia entre la fe viva y la fe muerta. La fe viva es una fe activa, y si tu fe no está activa, ¿hay algún área de desobediencia en tu vida? Bueno, si hay algún área de desobediencia en tu vida del cual vos sos consciente, seguramente, ese pecado va a insensibilizar tu corazón. Y de hecho, creo que la mayoría de los cristianos evangélicos tienen el corazón insensibilizado en este tiempo.
insensibilizado. Ahora, ¿qué podemos hacer en este contexto? 6 consejos rápidos, no míos, de la Biblia, la palabra de Dios, y terminamos. Primer consejo, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, es necesario que con más atención, que prestemos más atención a lo que se te predica y se te enseña. Y esto ahora hablo a los creyentes de mi propia congregación. Puede aplicarse a los de otra congregación, pero insisto, no sé qué se predica en esos púlpitos, no me puedo hacer cargo de lo que se predica en esos púlpitos, me hago cargo, voy a dar cuenta por lo que se predica en el púlpito de mi iglesia. Entonces, para ustedes, hermanos, es necesario que presten más atención, que vivan su vida a la luz de lo que se te ha predicado y enseñado desde el púlpito de nuestra iglesia. En cada clase de instituto bíblico de los días jueves en nuestra iglesia. En cada reunión especial, en cada seminario para jóvenes, matrimonios, adolescentes, para niños, etc. Es necesario lo que se predica por Facebook, por el canal de YouTube, que prestemos más atención a lo que se nos ha predicado y enseñado, porque si no nos vamos a deslizar. Nos vamos a resbalar en el pecado. ¿Qué significa? Que la vida cristiana se vive a la luz de lo que se predica. ¿Alguna vez te preguntaste cómo Jesús pastoreaba su iglesia? ¿Te lo preguntaste? Jesús no está acá, ¿no? Jesús no está acá. Jesús está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Eso lo sabemos, lo creemos así y lo sabemos que es así. Ahora, ¿cómo pastorea Jesús desde el cielo a su iglesia en la tierra? Bueno, la pastorea a través de su palabra. Ah, qué bueno, pastor, yo tengo mi Biblia. Iba a agarrar la Biblia, no la tengo acá, la tengo en la computadora. Ah, sí, yo tengo mi Biblia. Acá con la Biblia Jesús me pastorea. Bueno, si todos tenemos la Biblia, pero la Biblia cerrada, o la Biblia, cuando la Biblia es la palabra de Dios cuando es predicada. A ver, cuando la Biblia habla, Dios habla. Entonces, ¿cómo pastorea el Señor Jesucristo a su iglesia? Por medio de la predicación de los púlpitos, desde el púlpito. ¿Qué se supone que es la finalidad de la predicación del domingo? Que vivamos la semana a la luz de lo que Cristo nos habló. Así pastorea Cristo su iglesia. Cristo pastorea su iglesia por su palabra. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacentar significa alimentar. Entonces, cada domingo, el pastor, el predicador, alimenta a las ovejas con la palabra de Cristo, con lo que enseña la Biblia, no con otra cosa, con lo que enseña la Biblia, y cuando lo que se te enseña es la Biblia, es Cristo hablándote, alimentándote para que vivas tu vida, tu semana, a la luz de esa palabra. Así te pastorea Jesús. Así pastorea Jesucristo a la iglesia, a través de su palabra. La palabra que escuchamos cada domingo. La dejamos de escuchar y ya dejamos de ser pastoreados. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Segundo, Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. A ver, consideren a Jesús. Segundo ejemplo, hacé a Jesús objeto de tus pensamientos, de tu reflexión, de tu consideración. Si vas a admirar a alguien, bueno, no admires a Maldonado, a Cash Luna o a los charlatanes de la televisión evangélica. ¿Sí? No admires a los famosos que andan en autos 0 kilómetros, en jet privados y con 4 anillos de oro en la mano. Si vas a admirar a alguien, si vas a pensar en alguien, si vas a reflexionar en alguien, en sus palabras, en sus enseñanzas, ese es Jesús.
Si hay alguien al que tenés que considerar como tu ejemplo, es Jesús. Si tenés que pensar en alguien cuando estás sufriendo, es Jesús. Si tenés que pensar en alguien cuando estás enfermo, es Jesús. Si tenés que pensar en alguien cuando estás pasando necesidad, es Jesús. Y si tenés que pensar en alguien cuando estás contento y alegre, es Jesús. Es Jesús. Considera a Jesús, el apóstol, el iniciador de nuestra fe. Él es el ejemplo de fe. Así como creyó Él, tenemos que creer en nosotros. Así como Él practicó la fe, la tenemos que practicar a nosotros. Y Él es el sumo sacerdote de nuestra fe, nuestro intercesor. ¿Necesitas algo? Anda a Él, recurrí a Él. Tercero, Hebreos 3:7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. En tercer lugar, entendé que Dios te está hablando hoy. Hoy. No mañana, no, hoy. Ayer, qué bueno lo de ayer. Pero no vivís de la palabra de ayer, ni de la palabra que no sabés si va a venir mañana. Vivís de lo que Dios te está hablando hoy. De lo que el Señor te está hablando hoy. Cuarto, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya entre nosotros. Hermanos, miremos entre nosotros. Y de alguna manera hablemos, contactémonos, comuniquémonos entre nosotros. Nosotros hemos intentado de la pandemia estar haciendo llamados telefónicos y todo eso con los líderes de la iglesia, llamar a los hermanos. No hubo mucha respuesta positiva que digamos y todo eso, pero yo insisto en que tenemos que perseverar en esto, porque no tenemos que permitir que entre nosotros le pase a alguien que se endurezca el corazón, que se le endurezca el corazón. A ver, que sea endurecido por un corazón que se está volviendo incrédulo. Sí, yo creo en Dios, pero todo bien, sí, la iglesia, sí, la Biblia, Jesús, yo le entregué mi vida a Jesús, yo creo en Dios, pero todo lo que me está pasando, y bueno, sí, está bien. Ahí habla de un corazón que se está endureciendo, que está yendo de... Una vez fue un corazón tierno y sensible para Cristo, y ahora es un corazón que se está endureciendo y volviendo un poco incrédulo. Y de un poco va a ir a más incrédulo. En quinto lugar, Hebreos 3:13, adviértanse unos a otros todos los días. Yo estoy en esto ahora, ¿qué estoy haciendo? Advirtiéndonos unos a otros todos los días, y lo hago por este medio porque, bueno, porque no te veo el domingo, entonces por este medio trato de hacerlo, de llegarlo mientras dura hoy, mientras dura el presente. ¿Para qué? Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Para eso es que estoy haciendo esto. Y en sexto lugar, Hebreos 3:14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. A ver, en la vida cristiana no es tan importante como uno empieza, sino como uno termina, sino cómo se termina. El foco de las advertencias no es sobre el comienzo de la vida cristiana, sino en cómo está caminando tu vida cristiana hoy, cómo está terminando tu vida cristiana, cómo vas a terminar tu vida cristiana, porque definitivamente eso es lo que cuenta. No es como uno empieza la vida cristiana, es como uno termina la vida cristiana. Pienso que Judas empezó bien la vida cristiana. Pienso que Sansón también empezó bien, pero terminó mal, como Judas, terminaron mal. Salomón también empezó bien, terminó mal. O sea, hay demasiadas historias en la Biblia para que nos sirvan de advertencia de creyentes que empezaron bien y terminaron mal. Entonces la Biblia dice que seamos fieles hasta el fin, hermano. Y si ser fieles hasta el fin implica que tenés que ser fiel hoy. No puedes decir, bueno, después voy a ser fiel. Ser fiel hoy. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, Hebreos 3:5. Y la fe sin fidelidad es nada. No existe la fe sin fidelidad. Entonces la fidelidad del principio tiene que ser hasta el fin. Confiando en Dios hasta el fin y confiando hoy en Dios como confiaste ese día, como un niño, como una niña. Pusiste tu confianza en Dios ese día, ¿te acordás? Allá atrás.
Entregaste tu vida como un niño, una niña confiados en Dios, abandonados a los brazos de Dios. ¿Es lo mismo hoy? ¿Vivís igual hoy tu cristianismo? ¿Vivís igual hoy tu salvación? Esa confianza de ayer, esa confianza de un niño que tuviste ayer, la tenés que mantener hasta el final, pero la tenés que vivir hoy. Hoy esa fidelidad al Señor. Porque entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Porque si no, no vas a tener parte con Cristo. No importa lo que pienses, no importa qué tan fabulosa haya sido tu experiencia ayer con el Señor Jesús, no importa. Si no es hasta el fin y si no es hoy, no tenés seguridad de que sea hasta el fin. Entonces no tendrás parte con el reino de Cristo, en el reino de Cristo, en el que todos queremos estar. Y que para eso durante estos años pasados hemos luchado, hemos soportado pruebas, hemos soportado luchas, tribulaciones, aflicciones. ¿Por qué las hemos soportado? Para el día ese en que lleguemos a ser parte del reino de Cristo. No bajes los brazos hoy. Volvé a tu fidelidad, a tu compromiso. Pero enérgico, atrevido, valiente, decidido, determinado. Cristo es lo único que importa y nada ni nadie más que Él es lo único que importa. Termino con estas palabras. Yo no creo, de ninguna manera creo, que la salvación se pierda. No es lo que la Biblia enseña. Por eso no creo que un creyente nacido de nuevo, un hijo de Dios, vaya a terminar en el infierno. No lo creo porque la Biblia no enseña eso. Pero sí creo lo que dice la Biblia. Solo la perseverancia fiel y esforzada es la señal segura de que sos de Cristo y que vas a ser parte en el reino de Cristo, que tu parte va a ser con Cristo y no con los incrédulos en la condenación. Tu perseverancia de hoy, que Dios te está sosteniendo hoy y que vos perseverás hoy fielmente en obediencia a Dios, a su palabra, es la señal segura de que estás en las manos de Él, de que Él te sostiene. Si no, no. Si no, esa salvación es una falsa salvación. Esa fe es un falso convencimiento. Si no hay perseverancia fiel, esforzada, decidida, comprometida y obediente a Cristo y a su palabra, esa salvación que pensás que tenés, no la tenés. No es real. La salvación no se pierde porque no podés perder lo que nunca tuviste. ¿Se entiende? Si no estás perseverando hoy, me estás diciendo que nunca tuviste verdadera salvación en tu vida. Nunca fuiste un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, nunca naciste de nuevo. Si no estás perseverando hoy, porque es tu perseverancia hasta el final. Y eso incluye hoy la señal segura de que sos un verdadero creyente. Obvio, podés desanimarte, todos los creyentes nos desanimamos, todos nos bajoneamos, todos nos deprimimos, pero los verdaderos creyentes perseveramos en medio de todas esas cosas, porque no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que nos da el Señor, de quien estamos aferrados. Muchos no pueden deslizarse de nada importante porque nunca estuvieron aferrados a nada importante. No, muchos no pueden caer de la gracia porque nunca estuvieron en la gracia. Nunca pueden deslizarse y apartarse de Cristo porque nunca estuvieron con Cristo. Reflexiona, mirá tu corazón, mirá tu vida hoy. Y la pregunta para vos es esta, y termino ahora sí, finalmente. ¿Con quién va a ser tu parte? ¿Con Cristo en su reino o con los incrédulos en la condenación? Vos elegís. Vos decidís. Y no es tiempo para dormirse este tiempo en el que estamos hoy. Si estas palabras de advertencia te fueron útiles, compartila. Quizás algunos de tus contactos estén necesitando escuchar estas advertencias de la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos? Es el título de esta serie y estuve enseñando
No hace falta hacer mucho para perder lo más importante. Si te enganchaste con el video a la mitad o casi al final, podés verlo desde el principio una vez que quede publicado en este muro. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.